Yes. Hola. Bueno, entonces aquí voy a grabar estas sesiones. Bueno, ya les voy a decir. Ya les voy a decir un poco el espíritu de todo esto. Entonces, bienvenidos a esta clase. Yo soy Oscar Velázquez, soy uno de los profesores de planta del programa. Soy el coordinador de esta asignatura y este semestre soy el único que dicta esta asignatura. O sea, María Camila trató de evadirme por todas partes y le tocó. Ay, no habrá otro que no sea Oscar. Y no, lo siento. Lo siento, María Camila, me excuso. Por anticipado. Y un poco la idea de esta clase, ya hoy voy a dividir la clase en dos segmentos. Uno, vamos a hablar un poco de las normas, reglas, voy a tratar de ser un poco sucinto en eso, ¿cómo me va? Y dos, vamos a empezar a hablar del proyecto editorial y el primer proyecto que vamos a hacer, y les voy a dar unos ejercicios para que hagan. Entonces, cosa número uno, esta asignatura, integración 1, es y va a ser un poquito diferente. Aquí tenemos un valiente testimonio. ¿Sí? Entonces usted va a contestar mis... Voy a poner ahí. Que he registrado en cámara. Esta asignatura es una asignatura diferente a las otras asignaturas que ustedes están viendo. De hecho, ustedes van a sufrir en este semestre, en esencia, dos cambios fuertes. Uno se llama Proyecto 1, que va a ser un cambio, va a ser un disparo a no sé a dónde, pero es duro, es doloroso, porque ustedes vienen de taller 1 y taller 2, vienen de taller 2, y normalmente en esas dos asignaturas uno se acostumbra un poco, como ustedes están haciendo cardio, uno tiene un instructor que le dice, haga esta flexión, haga esto así, y ustedes están acostumbrados a que les digan qué hacer un poco. Y ustedes desarrollan su concepto, pero siempre es un poco bajo los parámetros de lo que el ejercicio y la clase exige. Cuando ustedes lleguen a Proyecto 1, lo primero que les van a decir sus profesores, sea Boris, Paola o Diego, les van a decir, dime tú qué vas a hacer. O sea, tú armas el problema y tú resuelves el problema que das. Y eso les va a costar mucho trabajo porque ustedes siempre van a estar esperando aprobación. Entonces, el gran cambio del cuarto semestre al quinto semestre, digamos, se acabó la aprobación. Está bien buscar, hablar con los profesores y preguntarles, ¿esto funciona, no funciona? Tengo estas ideas, y ellos les dirán sus pros y los contras de eso, pero si ustedes están esperando que les digan, lo estás haciendo genial, tesorito, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, no esperen eso, no busquen esto no es un concurso de la foca que más pescado se coma, sino que es un poco, tiene que ver con la autonomía. Y en esta clase, a pesar de que esta clase tiene, su enfoque es mayormente técnico, mientras que el proyecto es mayormente espiritual, pues aquí un poco yo les voy a cobrar, por usar una palabra, todo lo que ustedes saben. Es decir, todo lo que experimentaron con Magdalena, con María, con Rosario, con Giovanni, ustedes tuvieron clases seguramente con Catalina, el semestre pasado, Catalina. Eso se los voy a cobrar acá. Entonces, yo, como en esta clase tiene muchísimo contenido, va a ser muy difícil que yo esté pendiente de cosas como, oye, tu texto está calavereado. Oye, ¿en serio? ¿Esta es la diagramación que vas a proponer? Entonces, seguramente lo diré, sí, porque no me puedo aguantar, me toca morderme un codo, pero el espíritu de esta clase no es repetir lo que yo sé que ustedes ya saben. Porque si ustedes pasaron el filtro de Magdalena, de Rosario, de María, yo creo que ninguna de ellas dijo, ay, dejémoslo pasar. Sí, ustedes las conocen y saben que son muy exigentes y seguramente no pasaron gratis. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es que les voy a cobrar todo eso.
¿sí? Entonces yo necesito que ustedes propongan cosas, seguramente vamos a tener encuentros y les voy a decir, sí, sigue así, sigue, pero no nos vamos a sentar a devolvernos a cosas. ¿Claros? 2, para aclarar, necesito que en esta clase hablen mucho, pregunten mucho y si no tienen claridades, lo digan. Muy probablemente sus compañeros tampoco están entendiendo alguna cosa y es bueno que ustedes se arriesguen y hablen y pregunten. Entonces, eso aplica para esta clase también, para esta sesión. Es decir, si tienen preguntas, hagan. Cosa número 3. Las asignaturas como taller 1 y taller 2 digamos que son naturales a nosotros. ¿En qué sentido? Todos ustedes en algún momento de su historia han trabajado o han visto tipografía, es decir, ustedes aprendieron a leer hace no sé cuántos años y ven y leen y practican y han visto mensajes y hay unos que les gustan, otros que no les gustan y han formado una imagen de diseño que con la asesoría y la ayuda de las profesoras que ya mencioné, probablemente ustedes han pulido y han descubierto cosas que no sabían y eso está perfecto. Para lo que vamos a ver en esta clase, el contenido es cero intuitivo, es decir, es muy probablemente que lo que vamos a mencionar en esta clase sea sobre cosas que ustedes jamás han visto o sobre los que no han tenido experiencia, en la mayoría de los casos. De repente hay alguien que sí. Entonces seguramente voy a hablar de máculas y de guías de registro y vamos a ver una cantidad de cosas que se usan en los procesos editoriales impresos, pero que uno ni idea que existían. Entonces es muy importante en esta clase, que vengan a todas las sesiones. Yo sé que no hay pérdida por fallas, pero aquí no se pierde por fallas, sino por información. Es decir, el perderse una clase es perderse una vida, porque hay mucha información nueva y siempre voy a estar hablando de cosas nuevas y hay algunas cosas que son... ¿Ustedes han comido carne seca? Es esa idea de masticar eso, es decir, es como que uno lo mastica y uno lo tiene que practicarlo y ensayarlo y mirarlo para entender. Mi idea es que ustedes al final de esta clase como que dominen ciertas cosas, es decir, como que hay cosas, probablemente si yo les hablo de cómo hacer un cuadernillo de 8 páginas, van a decir, sí, yo sé qué es eso y sé cómo hacerlo, y sé varios métodos. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces vamos a ir adquiriendo cierto saber, cierta sabiduría, cierto lenguaje que nos va a permitir desarrollar cosas. El objetivo de esta clase no es hacer los impresores, el objetivo de esta clase es hacer los diseñadores que saben y reconocen que existe un sistema de producción. Normalmente cuando ustedes hacían ejercicios para sus talleres anteriores, ustedes hacían uno. Y seguramente el semestre pasado que seguro les mandaron a imprimir cosas, ustedes salieron a imprimir cosas, no sabían dónde imprimir, se metieron en el primer chuzo que encontraron, sufrieron montones, seguramente les dijeron cosas. Sí, estoy leyendo el pasado adecuadamente. Y no más. Pero ustedes se imaginan que Magdalena les hubiera dicho, necesito que me entreguen 1000 de esos. Entonces, normalmente uno como diseñador, digamos, están acostumbrados a presentar una cosa al profesor y para de contar. Pero, ¿qué es hacer esa cosa para 1000 personas? ¿Cuál es el sistema de impresión que mejor funciona? Porque el láser que funcionó tan bien para la entrega de taller no funciona tan bien para 1000 entregas a 1000 usuarios. Entonces tenemos que empezar a explorar sistemas de impresión diferentes, posibilidades que me facilita uno, que me facilita otro, y aunque probablemente no vamos a tener, probablemente durante esta clase voy a mencionar un sistema que ustedes han oído mencionar, pero que no saben mucho de él, que se llama offset. Seguramente han oído hablar de la impresión offset o la litografía offset. Y si no lo han oído, no hay lío, pero es un sistema de impresión, es el más usado, lo voy a mencionar muchas veces durante la clase, y no sabemos nada de él. Entonces, esta clase
trata de acercarnos a ese mundo de la producción, de todas esas consideraciones. Muy probablemente a ustedes les pasó en clase que escogieron un color en el computador, un azul lindísimo, y lo fueron a imprimir y salió un morado horrible. Entonces uno pregunta why y no hay una respuesta certera. Entonces un poco la idea es tratar de ayudarles a resolver todas esas dudas para que la producción del material que ustedes hagan sea bueno pues para lo que viene adelante, es decir, que les vaya sirviendo para proyecto 1, pero también para proyecto 2 y para los estudios, y además pues que les sirva para la vida, porque finalmente muchas personas no le ven mucho sentido. Es decir, en la carrera ustedes difícilmente van a mandar imprimir 1000 de algo, así como un arquitecto difícilmente en la carrera va a construir un edificio. Sí, es decir, un arquitecto lo planea, hace que el sector de aguas, el sector, la zona eléctrica, los accesos, bla, 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 todas esas cosas piensa un arquitecto, pero y hace una maqueta, y hace un modelado, y hace 3D, y 8D, y hace 1000 millones de cosas, y hace unos mock-ups increíbles, pero nunca construye el edificio. A nosotros nos va a pasar algo más o menos similar, y es difícil producir. Sin embargo, al final del semestre vamos a tratar de hacer una producción. La producción no la vamos a hacer en offset, sino en un sistema que es un poco más amigable con el bolsillo y con las capacidades, que se llama serigrafía. Entonces, al final del semestre vamos a trabajar con serigrafía, y eso pues tiene sus implicaciones. ¿Hasta ahí clarísimos? ¿Preguntas? Listo. Les pido por favor que traten de ser puntuales en la clase, de mantener, no se pongan citas en la clase. Las clases duran todo el tiempo, o sea, si fueran 4 horas, durarían las 4 horas. ¿Es cierto o no es cierto? Valiente testimonio. Entonces, de hecho, a veces se me va un poquito más largo. Entonces, cuando falten 5 minutos para acabar la clase, Oscar, sí, yo normalmente estoy muy consciente del tiempo, pero a veces me alargo diciendo cosas. Entonces, cuando yo haga comentarios sobre los trabajos que ustedes hacen, yo suelo ser un poco burletero. Quiero aclarar 2 cosas. Uno, su trabajo, no es con ustedes. Yo jamás me meteré con ustedes, pero me burlaré de su horrible trabajo. ¿Qué hicieron? A veces lo compararé con, uy, esto parece, ¿sí? Y haré comentarios así como símiles, dirían algunos, no metáforas, símiles. Pero no importa qué, siempre les voy a decir por qué. Es decir, siempre voy a decir, esto funciona por esto, esto, esto y esto, y esto no funciona por esto y esto y esto y esto, y voy a dar razones específicas. No va a haber nada nebuloso de, es que no sé, no siento el feeling de, no. Mira, es que la tipografía tiene este problema y pasa esto está muy bien, pero esto falla. En el color tienes estas decisiones que funcionan muy bien, pero tienes estos detalles que fallan constantemente, y voy a hacer así. Eso va a hacer que la clase sea mucho más, voy a tratar de llevarlo un poco a lo técnico. Yo no creo que el diseño sea un acto de apreciación, creo que el diseño se puede medir, se puede valorar. Obviamente cualquier tipo de valoración implica algo de subjetividad, pero yo espero que esas valoraciones pues sean concretas para ustedes. Y si ustedes sienten que hay algo místico de todo lo que dije que no entendieron y que no entendieron la razón de por qué, pregunten. Oscar, es que usted dice que el color no está funcionando, pero no entendí por qué. Ok, le explico. Ok, y las notas van a salir de ahí. Entonces, yo hago en los procesos de evaluación 2 cosas que me parecen importantísimas. Uno, un proceso de autoevaluación, es decir, con las entregas finales ustedes van a llenar un formulario de Google donde van a
contestar y van a darle valoración a su trabajo. Y ese valor, esas notas que ustedes le pongan, pues espero que yo ahí doy unas especificaciones. Yo no pongo notas de 3,5, de 3,2 o 2,8, sino 0, 1, 2, 3, 4 o 5, absolutos. ¿Ok? Entonces, si ustedes, y en la rúbrica que ustedes van a recibir para hacer la autoevaluación, la valoración es así, es decir, 5 es esto, 4 es esto, 3 es esto, 2 es esto, 1 es esto. ¿Sí? Entonces, para que no haya confusiones. Cuando estemos haciendo eso, yo también voy a hacer mi proceso de evaluación y les diré en bla, 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 bla. Cuando todas esas notas son, ¿cuántos ítems en el primer corte? Deben ser como unos 30 y algo. Sí, o sea, no es que voy a decir formato y acabado, no. Son como 32 ítems que valoro, con notas de 0 a 5, 0 a 5, 0 a 5, 0 a 5. Cuando todo eso se computa es que salen las notas de 3,6, 2,8, 1,9, 5,6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las notas finales sí tienen esas fracciones, pero cada cosa la hemos valorado, digamos que objetivamente, lo más objetivamente que se pueda. Para mí, lo que más me interesa es que las valoraciones que ustedes se pongan, ojalá se parezcan lo más posible a las valoraciones que yo les ponga. Yo espero que ustedes hagan el ejercicio y el esfuerzo de hacer trabajos para sacar 5. Yo no quiero que hagan esfuerzos y ejercicios para sacar 3. O sea, no tiene sentido gastarle todo el tiempo y toda la energía que le vamos a gastar a hacer esto para hacer un trabajo. Sí, eso es como ir a una fiesta. Uy, voy a ir a una fiesta y me voy a ir a hacer que suene la música. Entonces, si me voy a ir a la fiesta, me voy a divertir. Si no, mejor no voy a la fiesta. Entonces, si vamos a hacer los proyectos que vamos a hacer, se lo vamos a meter con todo. Que en la fiesta no, me fue mejor o me fue peor. Sí, pude haberle disfrutado más o menos. Ok, pero hice la tarea de tratar de llevarla muy bien. Y independientemente, pues, o paralelamente a eso, lo que a mí más me interesa es que haya una especie de sincronía entre lo que yo valoré y lo que ustedes valoraron. Es decir, que si la tipografía no quedó bien, yo no tenga que decirles que la tipografía no quedó bien. Ojalá ustedes sepan que la tipografía no quedó bien. ¿Sí? Porque me interesa ese grado de conciencia. Aquí no se trata de convencerme de nada, es decir, esto no es un concurso para ver quién me cae mejor, o no es un concurso para ver quién me enreda más la cabeza, no. Es decir, ustedes saben lo que hicieron, saben que podría haber sido mejor o peor, o si llegaron y si hicieron su máximo esfuerzo y lo lograron muy bien. Hay personas que mueren convencidas de que todo lo que están haciendo es precioso, ¿sí? Porque seguramente su mamá les dice que ustedes son divinos. Pero, y hay personas que dicen, no, todo lo que hago es una miseria y se echan la... Entonces, no quiero ni divos, ni quiero mártires. Quiero valoraciones objetivas. ¿Cuánto esfuerzo le metí a esto? ¿Qué también me quedó realmente con todo lo que ustedes saben? Y a partir de eso valoran. Probablemente, pues, el ideal sería que sacaran las mejores notas, pero si ustedes saben que algo no está funcionando, no le pongan 4 cuando saben que es un 3. No le pongan 5 cuando saben que es un 4. No se pongan 1 cuando saben que es un 2. Y haciendo eso, probablemente nos vamos a parecer. Entonces, yo creo que habrá cosas que yo les diré, ojo con esto, les haré caer en cuenta, pero yo diría que esta clase es una clase de autocontemplación y autoconocimiento, en donde ustedes van a buscar certezas, ya no van a buscar, Óscar, así. No, me van a decir es, Óscar, hice esto por esto y esto, y hice esto y pensé esto. Y por eso tomé estas decisiones. Y yo le voy a decir, ok, pilas con esto, esto funciona muy bien, poténcielo, esto no funciona tan bien, cambiémoslo. Pero si ustedes llegan a que yo diseñe, es decir, si ustedes se vuelven son mis minions, hice esto, está bien,
Corazón, no sé, ustedes son los diseñadores. ¿Sí? Entonces yo puedo anotar, yo puedo comentar sobre sus decisiones, pero no puedo comentar sobre sus inseguridades. Entonces necesito que lleguen convencidos. Puede que lleguen convencidos y yo los desbarate. A mí alguien me puso el título de Thanos, destructor de proyectos. Es un título, no es que sea así. O no sé. Pero por lo menos el asunto es que yo no me quedo callado y no les digo, mire, ojo con eso. Y normalmente, sí, yo sé. Y entonces mi comentario es, ¿y si sabe por qué está ahí? Sí, es decir, si usted sabe que está mal, no sé, ¿ustedes alguna vez vendieron chucherías ahí en el colegio o aquí en la universidad? ¿Ustedes vendieron cosas que estaban dañadas? ¿A sabiendas? ¿O arte popicho? Te lo vendo. No, o sea, si no sabe que está mal, no lo vende. Es la decencia mínima que uno debería tener. Que a los otros no les guste, si les guste, pues, eso es otro negocio, pero por lo menos de corazón, todo lo que haga debería salir lo mejor posible. Entonces, yo espero eso de ustedes, de esta clase, de ustedes particularmente. ¿Ok? Las entregas. ¿Qué fue lo más difícil de este curso? Incluso, voy a hacer esto. ¿Qué fue lo más difícil de este curso? Todo fue difícil. De todo, ¿qué es lo más tenaz? ¿Son los temas? No creo. Pero ¿qué de las entregas? ¿Qué es lo que falla? El tiempo. El que yo pongo, vuélvalo a repetir, me encantaría voy a hacer un traveling mientras lo dice. El tiempo que uno maneja para las entregas. ¿Qué pasa? Pues si uno no lo maneja bien, pues no llega a la entrega. ¿Está de acuerdo? Ok. ¿La materia necesita tiempo? Sí. Yo soy el niño bobo del semestre. O la clase es la niña boba del semestre, porque ustedes están viendo proyecto 1 y entonces proyecto 1 es... Y está bien, es decir, proyecto 1 es el núcleo de esta asignatura. Pero estoy cansado de ser el niño bobo. Pero más allá de eso, se supone que ustedes por cada hora de clase que tienen, que corresponde a un crédito de la asignatura, esta asignatura tiene 4 créditos, o sea, acapar clase es botar 4 millones de pesos a la basura, para que se hagan una idea. Pero, básicamente, si ustedes le dedican 1 hora, por cada hora de clase que dediquen aquí, mínimo deberían dedicar 2 horas por fuera. Les recomiendo que las usen y normalmente va a ser un poquito más. Esta clase consume tiempo. Si ustedes se organizan, es perfectamente posible vivir sin trasnochar. Se los garantizo. Pero si ustedes no se organizan, les garantizo trasnochadas infernales. El tipo de ejercicios que hacemos es un proceso. El primer ejercicio que vamos a hacer es que vamos a hacer un libro. Y para fortuna, desgracia o lo que sea, cambié el ejercicio que estaba haciendo el semestre pasado. Entonces, estábamos haciendo un libro de animación, pero he oído cosas de ustedes, de sus profesores anteriores, así como ustedes averiguaron cosas de mí. De repente, yo averigué cosas de ustedes y creo que pueden dar la talla. Entonces, voy a subirle media barrita al trabajo. Yo sé, bueno, que no sufro. Le voy a subir media barrita al trabajo. Porque puede. No es tan terrible. Van a hacer un libro. Van a entregar un libro
de más de 80 páginas en 5 semanas. Yo sé que en el imaginario que ustedes tienen, ustedes dicen, carajo, perdón por la grabación. Yo haciendo 16 páginas de un libro que hice para Rosario en taller 2, me demoré 3 semanas. ¿Cómo voy a hacer 80 en 5? Y es posible. Para eso les voy a enseñar a usar software y vamos a empezar a usar cosas, ideas, para que ustedes hagan el trabajo más eficiente. Entonces, 2 recomendaciones, 2. Muy importantes, pero muy, muy importantes, y ojalá, si ustedes, no sé si ustedes vieron Memento, la película, Guy Pearce, dirige Christopher Nolan, véanla. Es un tipo que pierde la memoria a corto plazo y entonces matan a la esposa y él está tratando de averiguar quién mató a la esposa. O sea, pero el asunto es que él tiene una conversación con alguien y a los 30 segundos se le olvida que tuvo esa conversación. Entonces él anota cosas y él empieza a tatuarse cosas en el cuerpo. Entonces cada día se levanta, sabe que mataron a su esposa, es lo único que recuerda, pero no se acuerda absolutamente nada más. Entonces él ve el cuerpo y empieza a ver tatuajes y empieza a atar hilos otra vez. Y todos los días se levanta y tiene tatuajes. Cada vez tiene más tatuajes. Entonces necesito que se tatúen 2 cosas. Cosa número 1. Parte del trabajo de autogestión es la organización del tiempo. Y como lo afirman estas 2 criaturas que están ahí, el manejo del tiempo es fundamental. Si ustedes no hacen un libro en 5 semanas, es menos probable que lo hagan en 4 días. Es decir, si ustedes dejan el trabajo para hacer el libro en la última semana antes de la entrega, garantizado, miren la cara, Camila, va a pasar ni Alá, ni Yahvé, ni Zoroastro, ni Buda, ni todos juntos, porque ninguno de esos dioses hace nada por ustedes si ustedes no hacen nada. O sea, en ninguna religión habla de yo te voy a bendecir, o sea, ni los dioses griegos. O sea, si uno no hace algo, los dioses no ayudan. Espero que no se queden esperando a los dioses. Entonces, organicen su tiempo. Traten de dedicarle 10 horas semanales por fuera de clase a esto. Les recomiendo que no sean 10 de chorro. Pero de repente hacen 4-4-2. ¿Sí? 3-3-3, 3-3-4. ¿Sí? O cualquier combinación que dé 10. De manera que ustedes se sienten, trabajen, produzcan, y si es así, les juro, no van a tener que trasnochar y vamos a tener un libro al final del corte. De otra manera, no va a pasar. Se los garantizo. Juradito por todos los dioses. Y aquí no hay, es decir, yo ni siquiera voy a tener que decirles, muéstrame bocetos, a ver si no, o sea, el libro no se hace solo. Yo voy a tener en Avatar subidos, voy a subir entregas. Esas entregas sirven, yo no voy a estar pendiente de repente les digo, oye, tú no has subido la entrega, pero no es rajazón, simplemente eso es una alerta que les dice, voy tarde. Sí, o sea, voy corriendo 20 metros detrás del bus. Y cada momento voy a hacer una serie de cosas para que ustedes suban. Esas cosas no son para mí, son para ustedes, son cosas necesarias para que el trabajo funcione. Si ustedes no hacen esas cosas que les pido, está bien, no las hagan, no las suban, no hay lío. Bueno, sí hay lío porque al final se califica, pero
son cosas necesarias para que su trabajo funcione. Si ustedes tratan de hacer un libro a la manera en como estaban haciendo su librito de 16 páginas que hicieron para la asignatura de taller 2, no van a lograr hacer un libro de mínimo 80 páginas. No lo va a pasar, no lo van a lograr. Voy a explicarles formas, métodos de pensar y de actuar para que puedan hacerlo. ¿Ok? Pero para eso se necesita organizarse. Y que las horas de trabajo sean horas efectivas, ¿sí? Porque algunos dicen, no, voy a trabajar 4 horas, de las cuales una fue asaltando a la nevera, otra fue instagrameando y revisando que uno esté bien en redes, y quedaron 2 horas de trabajo. Entonces, o sea, no es de denominación, voy a trabajar, sino es de ejercicio. Estoy trabajando. ¿Ok? Esa es mi primera recomendación. Entonces, organicen muy bien su tiempo. 2. Segunda recomendación. Las cosas que les pongo o que les voy a poner a hacer no son para dispersarlos del trabajo. Es decir, a veces como que uno no ve las conexiones. Yo voy a tratar de hacerlas evidentes, pero, por ejemplo, hay que hacer una cosa que se llama un derrotero. Y hay gente que dice, ¿derrotero? ¿Para qué? Y cuando están haciendo el libro, se van a enredar y va a empezar a pasar caos. Y al final van a ser un derrotero ficticio. E insisto, el derrotero no es para mí, es para ustedes. Es para que el trabajo funcione mejor. Entonces, 2, segunda recomendación, cuando les ponga a hacer cosas que aparentemente parecen ser perder el tiempo, realmente es porque sirve. Y son cosas que yo hago cuando yo hago libros. Sí, o sea, yo no les voy a pedir que hagan absolutamente nada que yo no haría en un proceso editorial. Entonces, los derroteros no me los inventé yo para ver cómo les hago perder el tiempo. Los derroteros ni siquiera me los inventé yo. Los derroteros existen en los procesos editoriales para que pasen cosas. Hacer las benditas páginas tipo. Ustedes pueden hacer unas páginas tipo muy juiciosamente, y si hacen unas páginas tipo muy juiciosas, después les explico qué es una página tipo, el libro va a fluir muy fácil. Si ustedes no hacen páginas tipo, el tiempo del libro se va a cuadruplicar garantizado, si no es que más. Entonces, las páginas tipo no son para perder el tiempo, son para ahorrar tiempo después. Normalmente les suele pasar a ustedes es que a ustedes les encanta la adrenalina y la emoción. Entonces, pues si tengo 5 semanas para hacer un libro, ¿por qué no esperamos a la última semana para meterle energía y sí, para sentir el riesgo de la muerte cercana? Sí, el memento mori. Si esa va a ser su forma de proceder a la hora que salgan a trabajar, no van a sobrevivir en el ambiente laboral. Entonces, por favor, la gente que trabaja en editoriales hace libros en 2 semanas. Pero el asunto es que cuando se sienta a trabajar, trabaja. Y son organizados y siguen unas metodologías y siguen unos procesos. Yo entiendo que ustedes los están aprendiendo, por eso no hacemos libro de 2 semanas, sino que hacemos un libro de 5. Señor. Sé que es un libro lo explicar después, pero ¿qué exactamente es el contenido del libro? Lo explico en la segunda parte de la clase. O sea, les voy a contar de qué va, cuál es la tarea, qué va a hacer. Pero entonces necesito que pasen esas 2 cosas. No me sirve, es decir, todos esos tiempos los van a manejar.
Tarea, saquen una agendita para ir anotando tareas de cosas que les voy a pedir. Ahí ustedes me van recordando, escriban así. 1, tarea número 1. La tarea es para todo el semestre, para todo el corte. De hecho, es para todo el semestre, pero tenemos sectores. Entonces, para el corte, van a llevar un registro del tiempo que le dedican a este proyecto. Ese registro va en horas. ¿Ok? Y a ese ya le pusieron 1, pónganle 2. Qué pena si les daño el feng shui de su hoja. Arriba de ese escriban 1. Porque vamos a hacer una cosa antes. Sus mercedes, vamos a hacer un libro. El libro va a tener mínimo 80 páginas. Ahorita les doy cualidades más específicas. Pero es para que se imaginen la magnitud. De ese libro vamos a desarrollar el contenido y la carátula. O sea, vamos a diseñar toda la tripa del libro, se le llama, y vamos a diseñar una cosa que se llama la sobrecubierta del libro. Todo eso es lo que vamos a entregar en la semana número 5 de clase. Seguramente en la segunda sesión de la semana 5, es decir, el jueves. De la semana 5. Pero necesito que con lo que saben hasta ahora y con lo que intuyen hasta ahora, o con lo que puedan averiguar, chan, 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 ahora usted se va a volver la mejor amiga del curso. Necesito que me hagan un inventario de actividades. Es decir, que me digan qué hay que hacer para hacer ese libro. Y voy a dar un ejemplo. Este ejemplo lo di esta mañana. No sé si funciona o no funcione, pero a ver si me entienden. Imagínense que ustedes van a ir a una rumba hoy por la noche, ¿sí? De Muernes, ¿sí? Comienzo de semestre. ¿Qué hacen ustedes para ir a esa rumba? Pues normalmente me voy a, pues normalmente uno como que la primera cosa que planea es a qué horas debería de estar yo en mi casa, sabiendo que estoy ahorita en la universidad, para prepararme para ir a la rumba. A veces uno hace un poco de logística y es con quién voy a ir. Entonces voy haciendo llamadas, cosas de eso. Entonces toca llamar y conseguir parche porque si no, no vale la pena. Sí, ir solo yo no es tan divertido. 3, seguramente me baño porque sé que está. Y de repente, dependiendo del ambiente en el que vaya a estar o con quién me vaya a ver, sí, porque no tiene intereses, no va a las rumbas porque sí. Uno toma decisiones de vestuario, por ejemplo. Aquí viene una división que no tiene que ver con la identidad de género, sino que tiene que ver con, voy a hablar del el lado femenino y el lado masculino de cualquier persona. Pensando en el lado masculino, a la hora de vestirse, el lado masculino es un fracaso a la hora de vestirse. Sí, porque eso es como, ya. El lado femenino es mucho más particular, porque normalmente piensa, dice con quién me voy a ver, entonces qué tipo de ropa me voy a poner, en dónde voy a estar, qué tipo de ropa me voy a poner, si me voy a ver con esta persona me ha visto con esta pinta que pienso ponerme o no. Me interesa que él se dé cuenta o ella se dé cuenta que preparé la pinta y que estoy como estrenando para esa persona o no me interesa.
me pongo, ¿sí? Y me pongo atuendos dependiendo de todas esas situaciones. Además que uno tiene otras consideraciones como ¿lloverá o no lloverá? ¿Sí? ¿Llevo abrigo? Pues para los que no son de Bogotá o que llevan muy poco tiempo en Bogotá, ya se habrán dado cuenta que el clima aquí es indescifrable y que todo habitante de Bogotá que se respete, que ya esté más o menos aclimatado, carga, va en shorts, pero va con impermeable. Y va con abrigo y el short se estira, ¿sí? Y se recoge. O sea, tenemos un tipo de ropa muy particular porque en este momento, este es el clima natural en esta parte de la montaña, en este edificio particular, que es, parece que nos estuvieran tratando de conservar, porque nos mantienen a 4 grados centígrados siempre. Pero si yo voy 20 cuadras para el norte, está haciendo sol. Y 20 cuadras más al norte está lloviendo. ¿Sí? O sea, así de particular eso. Entonces, uno sabe eso. Entonces uno sabe, lloverá, no lloverá. Y después viene el make-up. En el lado masculino, el make-up también es un fracaso. Es como, incluso yo me salto ese pedazo. Sí, o sea, ni siquiera tengo que pensar en eso. Habrá otros, sí, o sea, dichosos aquellos que tienen en qué pensar en la vida. Y de repente colonia o alguna cosa, ¿no? Pero hay, en el lado femenino, el make-up es una cosa intensa, o sea, sheen, y aquí es, pues primero base, y pestañas, y cejas, y párpados, y labios, y rubor, y sombritas, e imperfecciones, y esta piel de zorrillo que tengo, y entonces sí, estoy manchado, entonces necesito emparejarme, y es que esta luz no me favorece, y entonces, o sea, uno piensa en todas esas barbaridades. Otra vez el lado masculino sale como a perder ahí. Y miren, todo es para ir a una fiesta. Y lo hacen. Creo que garantizado, todos ustedes lo hacen. Después viene el lado masculino, sale un poco, y es el plan estratégico para movilizarse al sitio. Normalmente el aspecto femenino, normalmente como que salen, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, lo femenino de uno normalmente es más impulsivo y menos planeador en esos aspectos estratégicos. Pero si es todo el look and feel, lo planean perfecto. En el lado masculino es como, es mejor tomar 2 buses y sí, y el armado estratégico. Les recuerdo, todos tenemos ese lado femenino y masculino y lo manejamos y lo exploramos de maneras diferentes. Un poco es para que se den cuenta lo que implica viajar a una fiesta, ir a una fiesta y todo lo que me implica hacer. ¿Qué será hacer un libro? Con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué pasos tocará seguir? Y espero que se pongan en modo femenino. Es decir, que sean muy minuciosos, muy detallados, muy meticulosos en eso. De manera que cuando estén haciendo la segunda parte, el punto número 2, que es el registro de las horas, el registro de las horas lo hagan sobre el inventario. Estuve averiguando sobre los textos que voy a manejar. He gastado hasta ahora 4. Hoy gasté 4 horas. Mañana voy a gastar 2. Haciendo la pauta de diseño. Me demoré 3 horas hoy, 2 mañana, 5 después. O alguien de los que les gusta la intensidad. No, hice 18 horas intensas hoy. Lo que sea. Pero ustedes van a determinar cuántas horas de trabajo. Trabajo real. No ficticio. Sin asaltos a la nevera, sin Netflix, sin trabajo dedicado. El trabajo, a veces uno piensa que el trabajo es simplemente estar haciendo clic. Muchas veces el trabajo es, por ejemplo, estoy buscando cosas. Fui a la Luis Ángel Arango a buscar cosas. Eso es parte del trabajo. Hice tal cosa, eso es parte del trabajo. Y hay que registrar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Quién de ustedes ya vio fundamentos para la gestión de proyectos?
en Cuba. ¿Qué pasa? Esa asignatura se veía antes como en tercer semestre, cuarto semestre, pero la movimos. La movimos a hacer. ¿Por qué? En tercer semestre, ¿de qué habla Fundamentos para la Gestión de Proyectos? De todo lo que hay que hacer cuando uno es grande. El RUT, ¿qué es eso de las pensiones y las cesantías? ¿Qué es eso? ¿Ah? Exactamente. ¿Cuánto cuesta mi hora de trabajo? ¿Cuánto trabajo vale? ¿Cómo eso? ¿Cuánta plata vale? Y en realidad, cuando me van a pagar 1 millón, ¿me van a pagar 1 millón? ¿Dónde están esas cosas que llaman retenciones? Si yo hago prestación de servicios o si yo trabajo para alguien, ¿qué pasa? Bla, 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 bla. Esa clase se hacía como en tercer semestre y se llamaba Fundamentos, ¿verdad? Pero el asunto es que la gente pasaba por esa clase y era como, ¿por qué? Porque en tercer semestre ustedes realmente estaban pensando, ¿qué me voy a poner hoy para esta noche? Sí, o sea, están pensando en otras cosas del universo. Cuando se acercan, ahora la movieron a séptimo, creo que fue, sexto, séptimo. Entonces, cuando ustedes estén en séptimo, cuando ustedes ya sienten que viene Magdalena nuevamente, en clase de portafolio, ¿sí? Se acerca, y cuando ustedes se dan cuenta, cuando tengan la crisis del último año, les garantizo que van a tener una crisis el último año, donde digan, ahorita en este semestre van a tener una crisis, no quiero hacer nada, ¿sí? He estudiado desde jardín infantil, no he parado, necesito un sabático, ¿sí? O sea, no sé, esa depre de que esto sí es lo mío, debí haberme metido a esto, debí haber hecho caso a mis papás, el derecho era lo mío. Sí, no sé. Todas esas preguntas que llegan a la cabeza. Después de que pase esa crisis, que la van a tener garantizada, si no es que la están teniendo ya, o sea, ustedes dicen, ayer estaban diciendo es lunes, o sea, el dolor que uno tenía en mi colegio de es lunes y no he hecho la tarea, algo así. Y van a tener una en séptimo. Entonces, ahorita van a tener una que dice, no quiero hacer nada, y en séptimo es, no he hecho nada. Sí, o sea, Dios santo, no he hecho nada, me voy a graduar, voy a salir, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿En qué voy a trabajar? Yo le dije a mis papás que iba a vivir de esto, que ya no les iba a robar un peso más, que el subsidio se acababa, que todas esas promesas rotas que uno hizo. Y uno sale y dice, ¡jue madre! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y esa crisis empieza en séptimo. Cuando empiezan a pensar, el próximo semestre voy a subir portafolio o voy a hacer prácticas, no sé, y no tengo nada para mostrar. ¿Sí? Crisis. Este es el momento en donde tienen que empezar a hacer proyectos para mostrar. En clase de proyecto 1, en clase de integración 1, en clase de integración 2, en los estudios de diseño, en proyecto 2, porque en este momento, si ustedes llegan a portafolio y dicen, voy a mostrar ese afiche lindísimo que hice en taller 1, seguramente lo que va a pasar es que ustedes tienen la memoria, no sé, ¿ustedes han visto series animadas viejas? De series que ustedes vieron cuando eran niños y que las ven ahora y dicen, ¿en serio eso me gustaba? O sea, yo en serio le pedaleaba a eso. Y les va a pasar eso con sus trabajos. Ustedes van a ver su trabajo, lo van a sacar y dicen, ¡ay, qué asquito! ¿Sí? Y en el momento estaban súper enamorados y es el mejor trabajo que habían hecho y seguramente fue el mejor trabajo que habían hecho en el momento. Pero ustedes han ido aprendiendo cosas y van a saber más cosas y entonces ya como que ay, esto ya no es digno de. Entonces toca procesar. Parte de la idea de ese que ustedes van a tener que registrar es porque ustedes en este momento no son conscientes de cuánto se demoran haciendo cosas. Yo no sé si alguno de ustedes es ilustrador o ilustradora. La batería cabe justo. No sé si ustedes si son ilustradores o ilustradoras o tienen un compañero que es ilustradora, que básicamente hacen como malditos.
Y uno llora porque uno, para hacer esa misma cosa que ellos se demoran escupiendo 30 segundos, uno se demora 6 horas. Y le queda la mitad de bien. Y entonces uno es como... Entonces, nada, ustedes tienen ciertas habilidades en ciertas cosas. Hay personas que cogen un computador y hacen como... y les queda todo, y uno es como... sí, y nada le fluye. El registro del tiempo es muy importante porque les permite empezar a darse cuenta de cuánto se demoran ustedes haciendo las cosas. Porque si ustedes van a cobrar, que es lo que decía Camilo ahorita, para cobrar ustedes necesitan saber cuánto tiempo se van a demorar haciendo algo. Y necesitan darle un valor a esas horas de trabajo. Si ustedes, yo les digo, vamos a hacer un libro de 80 páginas para dentro de 5 semanas. ¿Cuánto me cobran por ese libro? ¿Cuánto cuesta hacer ese libro? Y no estoy hablando de cuánto cuesta imprimir el libro. Eso es un pedacito de cuánto cuesta, cuánto trabajo hay de diseño, de graficación, de arte finalismo, de cosas de ese estilo. Entonces yo voy a ir mencionando cosas en esta clase para que ustedes vayan tomando conciencia de eso, pero va a haber una clase que es Fundamentos para la Gestión de Proyectos, que espero que cuando lleguen allá, lleguen con un mejor ánimo y actitud, porque como ya la van a ver en séptimo, hola. ¿Cómo estás? De que apenas me interrumpí a ustedes, el profesor Él es de arquitectura, creo. ¿Sí es de arquitectura? Es que mi horario dice aula 622. ¿Del 20? De la Facultad de Artes y Diseño. Pero no, o sea, no es aquí. Tocaría, su merced, ¿qué programa es? Diseño industrial. Tocaría es que vaya y hable ahí a la oficina y que le digan exactamente dónde es el salón, porque de repente es un error de la plataforma. Qué pena. No, tranquilo. Entonces, es importante que ustedes logren sacar esos tiempos, que logren sacar esos valores, porque después con eso se van a basar para poder cobrar, para poder saber. Entonces, yo les voy a dar pistas, pero pues todo ese aspecto de que finalmente es lo que nos interesa, ganar plata, aparece en Fundamentos para la Gestión. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Bien, ¿se ha entendido todo? ¿Estamos bien? ¿Alguien me dice qué horas son? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer varios comentarios. En el semestre en cada corte vamos a hacer un ejercicio. Los ejercicios son extensivos, o sea, todo lo que hagamos va a ser alrededor de ese ejercicio. Al final de cada corte yo les voy a pedir que ustedes hagan una evaluación, yo voy a hacer la evaluación, comparamos notas, señor. Pensé que está preguntando. Y comparamos notas y pues ahí sale el resultado. Voy a tratar de que haya mucho feedback. Esta asignatura tiene mucho contenido teórico y sobre todo muchas cosas que ustedes nunca han oído mencionar. Algunas sí, parcialmente, otras ni idea. Entonces, insisto, necesito que estén muy, muy pendientes, muy atentos, que lleguen a tiempo, ese tipo de cosas. Hay cosas que yo aprendí en la pandemia. Una de las cosas maravillosas que aprendí en la pandemia es que esta clase tenía casi todas las horas eran en aulas de cómputo y había mucha explicación de procedimientos tecnológicos y era brutal porque yo me sentaba y les iba contando, iba haciendo y ustedes en los computadores iban tratando de seguir el ritmo de lo que van haciendo y alguien parpadeaba así despacio de esas cosas que pasan. ¿Qué pasó? Y ya la pantalla había cambiado y todo era así, y drama, y lágrimas, y dolor. Y no. Entonces, hay algo que funcionó muy bien de la pandemia para esta clase, y es que, pues, uno, que logramos partir esta clase en 2 sesiones, porque antes era una sola sesión de 4 horas brutal, así con intensidad suprema. Ahora son 2 sesiones de 2 horas. Eso nos permite vernos cada
Sí, o sea que si yo les digo, piensen en esto, en 3 días me pueden dar la respuesta. Antes era como a la semana siguiente y después yo le decía, no, así no, a la semana siguiente. Y 2, pues que tengo un canal de YouTube. Me estoy volviendo YouTube. Entonces, si me quieren seguir, busquen en YouTube mi querido profe, así todo pegadito. A ver si esto abre. Es este de aquí. Entonces, si ven esta imagen, ese soy yo, ese es un espejo de madera, es la cosa más linda que he visto. Es un espejo de madera. Después les explico cómo funciona un espejo de madera, o sea, cómo una madera puede hacer de espejo. Y soy ultra prolífico tengo listas de reproducción. Entonces, todo esto lo aprendí. Síganme, de repente me puedo volver youtuber, dejo de ser profesor y me empiezo a monetizar, no sé. Puede ser una salida. Pero mientras tanto, lo que va a pasar es lo siguiente. Hay varias listas de reproducción. En esas listas de reproducción tratan temas. Hay una que dice InDesign. Les voy a pedir un favor. Van a levantar la mano. Si la levantan así, quiere decir, no, si la levantan así es, soy experto. Si la levantan así, quiere decir, soy muy bueno en esto. Si la levantan así en cualquiera de las modalidades de 3, ¿sí? a lo europeo, ¿sí? 3, quiere decir, soy bueno. Está bien, soy bueno. Funciona. Si levantan 2, o 2 al estilo europeo, quiere decir, sobrevivo, sí, chapaleo. 1 es, sé abrir el programa. Y 0 es, ¿de qué programa está? ¿Qué es eso? Entonces, por favor, muy rápidamente, Word. Levanten la mano y me dicen Word, allá, 5. 4. Ok, mantengan la mano levantada. Y eso, así. Ok, 3. No, como que al francés, este también está, ok. Ahora, estos 3 también. Ahora, la pregunta es, mano levantadas. ¿Usan estilos en Word? Si es un no, bájense un dedo de una vez. O sea, si usted usa estilos en Word, sí, o sea, sí, o sea, usted crea los, no, o sea, vamos en 4, vamos. Excel. No, pero uno por lo menos porque sabe que existe. Excel. 4 allá, ahora le voy a preguntar por qué. 3. 4. 3, 4, está confundido. O sea, no, 3. Sí, no, yo tuve una novia y la quería mucho. Pero, y ahora ya no tengo la novia. Entonces, Excel es el programa
que más van a usar en su vida. Lamento decirles estas cosas horribles de la vida. Es importante saber Photoshop, InDesign, Illustrator, es muy importante conocer esos programas. Pero probablemente es más importante conocer Excel. ¿Por qué? Porque yo espero que muchos de ustedes monten su negocito y tengan su empresa. Y Excel lo van a usar para todo y van a contratar gente para que use InDesign. Minions. ¿Sí? Ustedes se encargan de los negocios, de las finanzas. Entre mejor les vaya a ustedes en el mundo del diseño, menos van a diseñar. Es muy triste, pero es un poco la realidad. Porque van a estar despreocupados de el pago, la no sé qué, no sé. Sí, todas las cosas que afanan a un trabajador. Y sobre todo si tienen una empresa de diseño. Entonces, es importante que abran Excel y ensayen algunas cosas más. Por ejemplo, como hacer un diagrama de Gantt en Excel. ¿Han visto los diagramas de Gantt, los que se usan para hacer cronogramas? Eso sería Eso, ensayen. Ensayen, traten de hacerlo. Sí. De hecho, parte 3, apunten ahí, van a tener que hacer un cronograma a partir del inventario. ¿Qué pasa? En esta clase, ay, perdón, que tengo olvidados a los de la cámara. La idea es que voy a tratar de, hay una cantidad de contenido técnico de uso de software que estaba metido en la clase, pero que voy a tratar de no dictar. ¿Por qué? Porque era un poco inútil en la clase lo que les decía. Y que ustedes fueran siguiéndome ahí como, ay, no entiendo y parpadean y mal. Entonces, mucho de eso lo van a encontrar aquí. Entonces, para esta clase he hecho aproximadamente unos 50 videos de cosas. Entonces, yo seguramente cada clase les voy a decir, para la próxima clase, revisen la lista de reproducción tal y vean tales videos. Y la idea es que ustedes durante su tiempo fuera miren los videos. La ventaja del video es que me pueden poner en versión sí, y cosas así. Me pueden poner en cámara lenta, me devuelven, paran, qué fue lo que hizo ahí, todas esas cosas, para que pasen cosas. Hay muchas quejas sobre mis videos, ¿cierto? No, los videos están geniales, o sea, qué pena la muestra. Los videos están muy bien. El problema es que para el video yo uso un tono de voz estilo Mosco. ¿Sí? Entonces la gente se aburre un poquito pero traté de que cada video no fuera superior a 15 minutos. O sea, no tengo videos extensísimos, sino traté que cada video máximo dura 15 minutos. Entonces, ustedes van a poderlos recordar. Lo importante de esto es que ustedes vean los videos, cuando les ponga a ver videos, vean los videos y a la clase siguiente ustedes lleguen con preguntas y dudas sobre eso. Es decir, que ensayen, practiquen, intenten, traten, para que si surgen dudas yo les pueda resolver esas dudas. ¿Sí? No tiene mucho sentido, eso lo aprendí en pandemia, no tiene mucho sentido dedicar toda la clase a explicar algo que puedo explicar en un video. Y más bien aquí podemos hablar de otras cosas que tema es lo que hay. ¿Ok? Entonces, parte de la clase muy importante es que se suscriban en ese botón y den like. Por ciertas circunstancias hay algunas sesiones de clase que voy a grabar. ¿Para qué? Porque de repente sé que voy a decir ciertas cosas que pueden llegar a ser confusas, entonces para que ustedes puedan hacer review. La idea de grabar estas sesiones de clase no es para que ustedes no vengan. ¿Sí? Esto es presencial y esto es para reforzar ciertas cosas. No todas las voy a grabar, no siempre voy a grabar, entonces no se confíen porque de repente la clase que ustedes no vienen, la clase que no grabé y entonces quedan en el aire aquí es, o sea, cuando alguien no viene a una clase y llega a la otra y entonces yo ya estoy hablando en hebreo antiguo
Perdón, esta es la clase de... Sí, esta era la clase de hebreo, no sabía. Entonces, traten de estar pendientes. Entonces les pondré detrás de eso. Probablemente las listas de reproducción que más nos importan es una que se llama InDesign. Hay otra que vamos a ver en el segundo corte. El primer corte va a ser una cosa que se llama preproducción, que es todo lo que uno hace antes de entrar a impresión en un proyecto editorial. El segundo corte va a estar dedicado a dos cosas: a producción, a ver sistemas de impresión y a otras consideraciones que uno tiene que tener cuando imprime, y a el coco de todo, que se llama color. Vamos a empezar a trabajar color y vamos a tratar de mirar cómo hacemos para que el azul, ese horrible, ese azul lindo que veíamos en pantalla, salga lindo en impresión. Entonces vamos a hablar, va a haber un término que es YCY, no sé, o YCY en polaco, no sé, o como yo le digo, WYSI. Es un acrónimo que significa what you see is what you get. Lo que usted ve es lo que usted consigue. Y una de las cosas más dramáticas es que seguramente todos ustedes vieron una clase que se llama color, y en color vieron que había modelos de color y vieron que había una cosa que se llama RGB y otra cosa que se llama CMYK, pero hay una forma de convertir de RGB a CMYK. A eso se le llama perfilar el color. Y eso es un drama. Es un drama en el sentido, no es porque sea muy difícil, es un drama es porque uno jamás, es decir, es la cosa menos natural del mundo. O sea, no sospecha por dónde va a ser eso. Entonces, ese segundo corte es un poquito denso por eso. Hay unas dos clases particularmente que son como que hay que exorcizarse antes de... Yo les aviso para que vayan a la iglesia el domingo anterior. El tercer corte está dirigido a unos aspectos de postproducción, producción, postproducción, que se llaman acabados, sustratos, etcétera, y una cosa que se llama planeación, es decir, cómo prepararse para un producto. Yo sé, uno debería ver planeación primero y después, pues uno piensa primero y luego hace, pero es que para poder planear uno tiene que saber sobre qué planea. Entonces tengo que explicar preproducción y producción antes para que ustedes sepan después en planeación qué es lo que se hace. Y en el tercer corte vamos a ver si hacemos una ¿qué? Pues un trabajo en serigrafía. El trabajo del corte 1 y el trabajo del corte 2 son individuales, personales y únicos. El trabajo del corte 2, del corte 3, es en grupos. Les recomiendo enormemente, con base en todo lo que he visto en estos años, que no busquen al mejor parcero con el que van a amanecer debajo de un puente borrachos para ser sus compañeros de trabajo, sino que elijan a personas indicadas para su trabajo. Es decir, alianza estratégica lo llaman. Entonces, busquen buenos compañeros, personas obviamente con las que haya cierta empatía, pero no simpatía necesariamente. Es decir, yo no espero que cuando ustedes hagan un proyecto, no esperen que todo el mundo va a ser amiguis, todos somos amiguis, ¿sí? Best friend forever. Sino que son personas con las que voy a poder trabajar, que nos entendemos y sobre todo personas en las que yo confíe. Yo, cualquier humano. Si a mí en este momento de la historia me dijeran, Oscar, escoja personas para que trabajen en algo, en un proyecto que usted está haciendo, yo no escogería a los genios. Es decir, yo no escogería a las personas que diseñan como David Carson o que, sí, Eric Spiekerman. Genial si hacen eso y que tienen las ideas más alocadas y brillantes. Pero yo no contrataría a esa persona. Yo pensaría en una persona en la que pueda confiar. Una persona en la que yo pueda decir, me muero y el proyecto sigue.
Una persona que sepa que si hay algo, me va a respaldar. Y que esa persona también sepa que yo lo voy a respaldar cuando pase algo. Eso es lo que se necesita en un equipo, en un trabajo de equipo. Confianza. Entonces, y la confianza se gana. Si esa no viene implícita. Hasta ahí, claros esto. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en el primer corte, vamos a hacer un libro. En el segundo corte, voy a cambiar el ejercicio que venimos haciendo. O creo, no sé, debe ser el cambio de año, la edad, no sé, pero el semestre pasado hacíamos un catálogo. No sé si vamos a hacer un catálogo con este corte o no sé con qué condiciones, todavía lo estoy masticando, pero pues tenemos 5 semanas para preguntárnoslo. Y al final vamos a hacer un proyecto. Ese proyecto normalmente es un whatever, o sea, es lo que ustedes quieran que sea, desde que sea producible, porque vamos a trabajar en serigrafía y de una vez les aviso, van a tener que producir 20 de eso que hagan. Y vamos a tener que pensar en plata, y vamos a tener que pensar en producción, y en marcos, y una cantidad de cosas que uno jamás se imagina. Entonces aquí hago un primer plano a la cara de sufrimiento que no es difícil, pero necesita ritmo, como toda en esta clase. Hasta ahí. Última cosa, creo que ya dije todo. Última cosa, no nos vamos a ir tranquilos. Yo soy coordinador de un espacio que se llama Tutolab. No sé si algunos de ustedes lo conocen, probablemente no. Tutolab es un espacio que está ubicado en el módulo 11, en la sala 110. Apunten eso porque es que mis tutorías las hago bien. Módulo 11, sala 110. El módulo 11 es, no sé si ustedes han visto las canchas de voleibol, la cancha mixta que hay allá al otro lado. Y si han visto el caminito que hay hacia Casa Republicana. Ese módulo, que es el caminito hacia Casa Republicana, ese es el módulo 11. Entonces, casi al final de ese módulo, frente a la entrada de Casa Republicana, queda Tutolab, sala 110. Tutolab es un espacio de tutorías, ¿sí? Donde vamos a poder hablar y en teoría donde ustedes se podrán reunir. Algunos profesores van, otros no van. Vamos a ver qué pasa este semestre. Es un espacio donde ustedes van a poder ir a trabajar también. Tenemos computadores, hay personas que les pueden ayudar, tenemos monitores a cargo. También ustedes pueden hablar con otras personas. Un poco el espíritu allá es que ustedes se sientan cómodos, que sea un sitio para parchar. Si ustedes quieren ir allá tengo juegos de mesa, si quieren ir a jugar cuando juegan, si quieren ir a escuchar música, tengo que solucionar unos asuntos de música. Sí, tengo videos con internet, etcétera, 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 pero pues pueden asistir allá. Entonces, y mis tutorías las hago allá, hasta donde sé en este momento de la historia. Mis tutorías van a ser martes, jueves y viernes de 10 a 1. ¿Ok? Entonces, martes, jueves y viernes de 10 a 1, el miércoles no puedo. Y, sin embargo, Tutolab voy a tratar de que esté abierto desde 9 y 10 de la mañana todos los días. No sé todavía si el lunes, como el lunes ahora se volvió cosa exótica. Y aparte. Entonces yo no sé si va a venir mucha gente o si todos van a estar en pijama en sus casas en sus reuniones virtuales. Pero sí, la idea es que abramos entre 9 y 10 de la mañana y va a estar abierto todo el día, pues mientras haya personas, vamos a dejar abierto y se pueden quedar hasta, creo que a las 10 de la noche lo saca por día. Entonces, pero se podrían quedar hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer talleres. Va a haber un taller que sería chévere que ustedes tomaran, que es un taller de encuadernación. Entonces, por si les interesa, yo espero que lo hagamos en unas 3 semanas. Entonces, para que lo vayan mirando. Ahora, ¿de qué va
esto de el primer proyecto. Voy a dar condiciones filosóficas y condiciones técnicas y voy a ir explicando cosas. Condiciones técnicas. El libro que van a hacer es un libro tapadura. Hay varios tipos de encuadernación que se hacen en los libros. Unos libros, pues lo más convencional es ver libros que llaman rústica, que son de tapa blanda, y hay unos libros que son tapadura. Les toca a ustedes, no les toca a ustedes. Estos libros tapadura, o me tocó a mí, es que no sé si estoy en cuadro, ustedes me dirán. Sí. Recuerden suscribirse ya. Y campanitas si desean notificaciones. Como dicen en WatchMojo, entonces ustedes pueden entrar a configuración y decir si quieren notificaciones parciales o totales, como he aprendido de mi vida de YouTube. Ahora, la tapadura de un libro implica varias cosas. Cuando yo tengo libros de tapa dura, esto lo voy a explicar mejor después, pero un libro tiene en esencia, señora, batería. Venía listo para esto. A ver, cerrar. Oiga, parezco como... Gracias. Los libros tapadura en esencia tienen la tripa, que es la zona de páginas, la tapa, que normalmente va en cartón rígido, y lo que une la tripa a la tapa, que se llaman guardas. Después las voy a explicar mejor. Entonces, esto no es un asunto decorativo solamente, esto es lo que logra que esto esté pegado a esto. O sea, es funcional. Y hay una cuarta cosa, hay más cosas, pero después lo explico. Una cuarta cosa que es, en nuestro libro, en el libro que vamos a hacer, no vamos a tener cubierta. Es decir, esto va a ser en tela, en papel, así, plano. Y vamos a diseñar es una sobrecubierta. Es decir, esos papeles que ustedes ven que se ponen en los libros tapadura, que se ponen con solapita aquí, solapita acá al final, y que enmarcan todo esto. Que también en algunos mundos, en el bajo mundo, lo llaman la chaqueta del libro. Esto no se usa mucho en México. La chaqueta, nunca digan chaqueta en México. Ay, qué pena, si me están viendo. Ahora, su libro va a ser vertical, sí o sí. No va a ser horizontal como esta agenda, sino que va a ser vertical, sí o sí. Hay razones técnicas para eso. No se las voy a decir todavía, esas las vamos a ir aprendiendo a lo largo del corte, pero por ahora necesito... eso es una cosa que necesito de ustedes. Novena cosa de todas las cosas que necesito fe. Sonará estúpido, pero es que a veces yo les digo cosas y ustedes no me creen. Y después, no, Oscar, hizo eso. No. Necesito que me tengan un poquito de fe. Como les dije hace un rato, yo nunca les voy a pedir hacer algo que no haría yo. Que en un proceso editorial no haga yo. Entonces, libro vertical, sí o sí. Y va a ser menor a media carta.
sí o sí. Menor a media carta. Las razones, insisto, las iremos descubriendo. ¿Ok? As you wish. Hay unas consideraciones que iré mencionando, pero por ahora, siguiente cosa respecto a ese libro. El libro va a tener mínimo 80 páginas. Nótese que dije mínimo. ¿Cuántas le salieron a su merced la vez pasada? Como 160 más o menos. Me encantaría que estén, o sea, ojalá pasen de 100. ¿Qué? Eso puede ser. No les recomiendo que sea tan chiquito. Les recomendaría que fuera cercano a media carta, pero más pequeño que media carta. No más grande, ni más ancho ni más alto, porque si no vamos a llorar lágrimas de sangre haciendo una cosa que se llama la imposición. Es muy pequeño. Ese puede estar bien. ¿Sí? Vamos a mirar, vamos a probar. Nota mental. Esto lo van a odiar, me van a odiar, odienme. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? A la hora de hacer libros, yo, Oscar, trabajo con un sistema de medidas que se llaman picas y puntos. ¿Pero por qué, Oscar, si existen los milímetros? Y básicamente la razón es la siguiente. Las letras, en cualquier software que ustedes quieran, Excel, Word, PowerPoint, no pedí. InDesign, Frustrator, el que sea, trabajan en puntos. No hay ningún software que trabaje, de repente Dreamweaver que trabaje en píxeles, pero no hay ningún software que trabaje en milímetros. No. Buena pregunta, horrible respuesta, lo siento. No va a haber licencias, las licencias que daban el semestre pasado no existen. Eso me lleva a otra parte importante y es que vamos a tener que usar la suite de Adobe y recomiendo dos cosas. Recomiendo una opción. ¿Sí? Una opción es esa. El problema de esa opción es que cada vez es más difícil de hacer. Porque ahora Adobe tiene unos sistemas de seguimiento y de seguridad. Cada vez que uno se conecta, él hace revisión de la licencia. Entonces ya, pues no sé, seguramente para cada solución siempre hay una contrasolución. Pero esa es una opción. La segunda opción, esta sí la puedo decir. La segunda opción es comprar la licencia. Les cuento varias cosas y esto es mi recomendación en muchos sentidos. ¿Sí? No solo porque esté en la cámara. Es un software con el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Hay una película que se llama De aquí a la eternidad. 2. El modelo de negocios de muchos software, por ejemplo el de Adobe, cambió. Ahora Adobe funciona como Netflix. Es decir, uno paga mensualidad y tiene el servicio. Dejó de pagar la mensualidad y ya no tiene el servicio. Adobe pide licenciamiento de 1 año. Es decir, dicen que es mensual, pero realmente uno tiene que... Se lo cobra mensual, pero uno lo pacta por 1 año. Ustedes, por ser estudiantes, tienen una licencia de estudiante que es mucho más barata, mucho más económica que la licencia tradicional. No recuerdo ahorita el valor. No, o sea, miento si les digo algún valor porque no lo recuerdo. Pero, entonces ustedes entran a Adobe, meten sus datos y su correo electrónico y obviamente sus métodos de pago y bla, 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 y
descarga. Y pueden descargar toda la suite de Adobe. Eso viene con Premiere, viene con Audition, viene con Dreamweaver, para los que van a ver integración 2 if 1 succeeds. Van a ver todo eso. No hay nada más lindo en el mundo que tener un lío con Adobe y escribir a la línea de ayuda de Adobe y que le conteste. Todo eso se logra con la licencia. Entonces, tengo líos con otros. Y uno escribe a la hora que sea y le contesta. La otra cosa, que es un modelo que Adobe ha adquirido. ¿Cuánto? 56 pesos. Es como un Netflix. No, ¿cómo lo sé? Es como Netflix Plus. Sí, entonces, Adobe Plus se va a llamar ahora. Pero, su merced va a preguntar. Pero, entonces, yo sé, es una inversión y bla, 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 pero es bueno irse habituando a eso porque finalmente eso es lo que van a tener que comer y vivir el resto. Entonces, está la ventaja de estar afiliado a la universidad y que con el correo de la universidad pues, pueden tener ese descuento que es bastante bueno. La otra cosa es que ahora todo se hace por la nube de Adobe, el Adobe Cloud. Entonces, quiero fuentes. Entonces voy a Adobe Fonts y veo esa fuente y la activo. Y después ya no la quiero y la desactivo. Y tengo licencia sobre esa fuente. Es decir, porque casi todo el mundo trabajaba con fuentes piratas. ¿Sí? Y la fuente también se piratea y son un software, entonces se someten bajo las mismas reglas de cualquier tipo de software. Entonces, las fuentes de Adobe funcionan. También pueden usar, aunque hay unas condiciones diferentes, las fuentes de Google. Google Fonts tiene free fonts, todas las fuentes de Google son free y uno las puede descargar, instalar y toda esa cosa. Entonces, set de fuentes hay, pero uno puede descargar paletas, o sea, uno de la nube de Adobe puede descargar el mundo. Entonces, revisen eso porque eso puede ser muy interesante y muy útil. ¿Ok? Entonces, contémplenlo, pues lamento darle esa noticia, Camila, pero pues, es lo que es un poco. El libro va a tener, como les decía, entonces 80 o más páginas, preferiblemente, y ahora sí, condiciones filosóficas. El libro va a ser una antología de cuentos. Puede haber poesía, incluso puede haber canciones, letras de canciones. Para los que leyeron Juegos de Tronos, había unas canciones de las lluvias de Casper, esas que cantan en la boda roja. Spoiler alert. Pero debe haber cuentos, no puede ser solo de poesía. Puede haber poesía, puede que no la haya, puede haberla. En general van a ser cuentos. Les recomiendo que sean cuentos. Hay una, dentro de las premiaciones y de las categorías de libros, hay una cosa que se llama cuento corto, cuento, noveleta, novela. O sea, están categorizadas por el número de palabras que tienen. Entonces yo recomendaría que fueran cuentos cortos. No quiero que alguien diga, no, esto va a ser una antología, voy a coger 100 años de soledad, La guerra del fin del mundo, La Ilíada y la Odisea, que tienen que estar juntas, y Las 1.000.000 noches. Es un libro de 4.000 millones de páginas. Y unos capitulitos de la Biblia. Entonces, no. Short. Tampoco que sean haikus, ¿no? Como un cuento que sea como había una vez. Entonces, hay que buscar. ¿Hasta ahí? ¿Claros? ¿Qué no? ¿Una antología? Perfecto. Una antología es una colección, no, es una recopilación, en este caso, de cine
escogería películas particulares. Entonces, bueno, como cuando creo que digamos en el tema puntos y fábulas, que son varios puntos y fábulas. Sí, eso se podría considerar antológico y uno puede hacer antologías desde diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, ustedes escogen un tema, voy a escoger terror. Entonces, Alianza Editores es una editorial bastante reconocida aquí en Colombia. Tiene, de hecho, una antología de 3 tomos. El de nosotros va a ser un solo tomo, 3 volúmenes, de cuentos de terror. Y, pues, el tema es el terror. Y la lógica, entonces, cada cuento tiene su propia historia. La antología normalmente lo que busca es reunir las historias bajo un precepto, un concepto o una narrativa particular. Entonces, esta antología que les cuento recoge historias por cronología. Entonces, el primer tomo son cuentos escritos entre tal fecha y tal fecha, y la razón de esas fechas, o sea, no es el 2000, sino hay una intención literaria hasta cierto punto en que pasó algo muy particular. El segundo tomo va desde aquí hasta acá, y el tercer tomo son cuentos modernos que van desde no sé qué, desde el periodo dorado, el fin del periodo dorado, hasta... Uno dice, ok, y las historias se van poniendo ahí. En este caso escogieron varios autores, hay antologías sobre un solo autor, pero les pido que ojalá la antología que ustedes recojan sea sobre varios autores, me interesa mucho que sea como diversa, y que no cojan solo a Edgar Allan Poe. Y la intención del editor, ya hablamos un poquito del editor, es recopilar esas historias para que el lector vea cómo han ido evolucionando las historias de terror a lo largo del tiempo. Entonces, la intención de la cronología es una. Entonces, como las historias de Beers hace 100 años, en la época de Frankenstein, de Mary Shelley, cómo eran las historias de terror, que eran aterradoras en la época, y ahora las ve y dice, ¡ay, qué miedo! Y después, cómo vemos el terror ahora, y de repente uno va viendo cómo son las narrativas. Pero resulta que yo soy otro tipo de editor y voy a recopilar historias de otra manera. Yo quiero hacer mi antología mostrando los microcosmos que hay en el terror. Entonces hay un terror que llaman terror supernatural o sobrenatural. Hay una cosa que llaman terror cósmico. Sí, ahí entra Lovecraft y bueno, entran otros. Hay otra cosa que lo llamaríamos el terror de gore, ¿sí? Entre más sangre salga, Clive Barker y todo ese tipo de autores. Y tengo otro que es el terror demoníaco, no sé, debe haber categorías. Entonces, yo armo esas categorías, armo, no sé, 4 categorías de lo que es el espectro del terror, y para mostrar, puedo escoger 2 o 3 cuentos para cada categoría. Entonces, al final tengo 12 cuentos, y cada uno de esos 3 cuentos me dan como un espectro de qué es el terror cósmico. Entonces, lo estoy haciendo para un tema. Tercera idea que se me ocurre a la hora de hacer antologías. ¿Sí? Alguien podría hacerlo por orden alfabético, por autores, por el orden alfabético de autores, pero eso no tiene mucho sentido, es decir, por lo menos para mí no tiene mucho sentido. De repente tiene mucho sentido, o más sentido, hacerlo geográficamente. Entonces, historias de Rumania, o historias de Europa, de Asia, de África, o historias o cosas mucho más particulares, señor. No sé, pero ese para mí lo estoy pensando bien, o sea, por ejemplo, pero no sé, suspenso. Sí, digamos lo que tiene, yo sí lector no es, pero yo sé que Pedro Mario Mendoza, gran parte de sus lecturas las hace en Bogotá. Yo sería como, no sé, una en Bogotá, otra en... Bueno, ahí va. Otra antología que se me acaba de ocurrir, agarrando lo que usted dice. Voy a mostrar representaciones de la ciudad. Entonces, voy a buscar cuentos que representen la ciudad de diferentes maneras.
la noción de ciudad, desde las personas, desde los espacios, desde el ambiente, desde la velocidad, hay muchas formas de pensar una ciudad. Y voy a hacer una antología en donde los cuentos que escoja los voy a seleccionar muy bien para que me muestren diferentes olores de la ciudad, por decirlo de alguna manera. O incluso puede ser una sola ciudad. ¿Sí? Puede ser Bogotá, no sé, hablando de los ciudadanos, si ustedes han leído cosas de Andrés Caicedo, escritor caleño, que murió hace ya muchos años, que tenía esas representaciones, o lo que usted dice de Mario Mendoza. O puede haber como muchos temas alrededor de los cuales yo los puedo juntar. Voy a contarles otro, y es que voy a inventarme una narrativa a través de los cuentos. Por ejemplo, yo pido el favor enorme así en video y voz pública, por favor que no sea de problemas mentales. Es un tema increíblemente novedoso que nunca jamás me han dicho. Jamás lo he oído. O sea, no, es que los problemas mentales. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero a menos que lo aborden de una manera muy interesante. Pero si es para decirme que hay psicópatas, sociópatas, Borwick. Pero hablando de eso, yo voy a dar mi ejemplo desde ahí para que voy a hacer un libro sobre la locura, antología de cuentos de la locura. Y lo voy a llamar así. Ustedes le van a poner título a su libro. Y voy a arrancar desde muy chiqui. Entonces voy a escoger los primeros cuentos, van a ser cosas en donde como que hay rayones. Y los cuentos los voy a ir poniendo en orden de profundidad de caída, lo voy a llamar así. Es decir, desde los rayes, las cosas raras, y cada cuento se va volviendo más denso, más profundo, más intenso, hasta que me lleva a lugares de la locura supremamente densos. Entonces, desde cosas más light hasta cosas más densas. Y escojo una serie de cuentos que me hagan sentir ese recorrido. Entonces, imagínense ustedes como lectores que van a hacer ese recorrido. Sí, como que en serio se puede ir más solo. Un poco Game of Thrones, ¿no? Uy, qué denso. Qué denso. Uy, no, ya está. Ya el capítulo ese de los muertos. Spoiler. El tercer capítulo de la octava temporada. Ya uno es. Me mataron a todos. Es una crisis así. Es eso. Hay una última forma. Pues no quiere decir que estas sean las únicas formas, simplemente son formas de acercarse. Hay una última forma que se me ocurre. ¿Cuánto me quedan? 27 minutos. 5 minutos. ¿Cómo? 5 minutos. Me quedan 6 minutos. Dios. Entonces, última idea. Hay un señor que tenía un programa de televisión, un señor inglés, el nombre del señor en este momento, un señor inglés que hacía un programa que se llamaba Conexiones. Y hacía, voy a decirlo, para que se me ocurra. Hay un libro que se llama Las puertas de Anubis, de un señor que se llama Tim Powers. Voy a hablar de libros, no porque estoy pensando en la antología, sino para que entiendan la idea. En ese libro es un señor que viaja en el tiempo y a través de esos viajes en el tiempo llega al Londres victoriano. El Londres de... Sí. Y ahí, en el Londres victoriano, pues había una serie de personajes muy característicos. Es la época de Jack el Destripador y de Drácula y de Frankenstein y todas esas cosas.
Y había un personaje muy famoso en esa época que se llama el señor Punch, Mr. Punch. Mr. Punch era una marioneta y había un personaje que presentaba esa marioneta en las calles de Londres y era una marioneta que hacía sátira sobre lo que pasaba en el gobierno, pero entonces no era una persona, sino era divertido porque era una marioneta. El señor Punch es un libro en el que se basó un escritor que se llama Neil Gaiman. No sé si lo han oído mencionar, escribió un librito muy lindo que se llama Coraline y ha escrito otros muchos más, como American Gods y ahorita va a salir una serie de televisión basada en un cuento de él que se llama Sandman, que es una novela gráfica, realmente una serie de cómics. Y Neil Gaiman escribió e hizo un libro completo sobre el señor Punch. En ese libro del señor Punch hablan en algún momento del Parlamento inglés y hay una novela gráfica de un señor que se llama Alan Moore que habla sobre el Parlamento inglés. De hecho, la novela se llama V de Vendetta. Seguramente han visto la película. Alan Moore es un escritor muy famoso. Remember the 5th of November, Gunpowder and Treason, Drugs and Weasels. Si lo vieron, obviamente Hugo Weaving lo traduce mejor. Y en esa novela hablan de un mundo distópico donde hay un gran poder que se enfrenta a un poder opresor y aparece este Guy Fawkes, que el personaje que vuela en la máscara. Y hay una novela que salió hace poco sobre el grupo Anonymous que usó esa máscara para... ¿Han visto las conexiones que he hecho? Entonces, como de un cuento salta a otro cuento, y este señor, Remember, esto es una poesía que se atribuía a Coleridge, que hacía Rorschach, y puedo ir poniendo todos esos textos e ir contando a través de los cuentos de otros y narrando una especie de historia. Entonces, tareas para la próxima clase. 1. Ir haciendo todas esas 4 cosas que toca ir haciendo, pero por ahora me interesa el inventario. Yo voy a ir agregando cosas al bendito inventario. 2. Ir averiguando, ojalá para la próxima clase voy a dedicar un pedacito de la clase a que ustedes me cuenten un poco el tema y que me digan, que vayan averiguando. Esta semana es de buscar los textos que podrían estar. No busquen únicamente exclusivo, tengan variedad, tengan opciones, por si yo los desarmo. Recuerden que yo soy Thanos, entonces normalmente los desarmo. Entonces, tengan opciones para rearmar su historia. 3. Para la próxima clase necesito que traigan papel en tamaño octavo, o sea, 35 por 25 centímetros. Y ese bond que no sea bond 28, sino que sea bond fotocopia, es decir, más bien delgadito. Traigan 8 octavos. Traigan un cortador y traigan, por favor, un pedacito de cartón o el respaldo de un cuaderno o algo así para no dañar las mesas cortando. O sea, es para poder cortar encima. Y traigan esferito y esas cosas. La próxima clase vamos a hablar de qué hace un editor, qué hace un editor gráfico. Son 2 roles que vamos a asumir. ¿Qué hace un diseñador en una labor editorial? Discutimos rápidamente el tema y después hacemos origami. Pero origami hardcore. Este es origami intensito. Entonces, corazones, nos vemos la próxima. Por si acaso, a Avatar yo voy a subir el link de este video. Este video no lo van a ver disponible aquí. O sea, lo voy a subir a YouTube, pero no va a estar disponible, sino a través de un link. Ese link va a estar en Avatar, por si alguien necesita revisar. ¿Okay? No tiene que ser la... Ya le contesto.